llenos. O sea, la cisterna está llena y el tanque está lleno. ¿Qué pasa si el tanque 1 le pide? Activa solamente la electroválvula que va al tanque. Ahora es la hora del riego. Si hay agua en la cisterna, prende, ¿ven? ¿Se entiende? Es fenomenal este sistema es fenomenal. Es un espectáculo esto. Porque no sé qué pasa, que mucha gente me consulta sobre riego. No sé si mucha gente quiere regar las plantas, hay una furia por regar, no sé qué pasa, pero hay mucha gente que quiere regar plantas. Muy pero muy buenos días, estimadas y estimados. ¿De qué venimos a hablar en este video? Sobre un tablero eléctrico de comando de bomba. Ya hemos hecho varios en nuestro canal de YouTube y te los voy a dejar acá en la descripción de este video en el que nos estamos viendo vos y yo. En su momento hicimos primeramente el tablero de comando de bomba, cuando vos tenés una bomba elevadora de agua. Tenés un tanque arriba, un tanque cisterna. Cada tanque a su vez tiene un automático de tanque. Y a su vez la cisterna tiene un flotante mecánico para que corte el ingreso de agua de la calle. Entonces hicimos ese tablero. Después hicimos un tablero para bomba sumergible, que prácticamente es el mismo tablero mencionado anteriormente. Pero digamos que no tiene cisterna, digamos, porque la bomba sumergible toma agua de pozo. Así que sería lo mismo puenteando simplemente el automático de cisterna. Y le pusimos también un relé térmico, guardamotor. Así explicábamos de paso cómo se conectaba un relé térmico o un guardamotor en monofásico y todo ese tipo de cosas. Y el último video que hemos hecho era un video que me han pedido bastante en su momento, que fue un video de 1 hora y media. Es una película. Se los recomiendo ver porque a mí me gustó hacerlo, me gustó mucho hacerlo. Y es algo que me pedía mucha gente, que era un tablero de comando de bomba para que eleve agua a 2 tanques. Básicamente usamos relés de comando, usamos 2 automáticos de tanque, porque teníamos uno en un tanque 1, otro en un tanque 2, tenemos un tercer automático en la cisterna. Se baja. Anda solamente la electroválvula 2, anda la bomba. Corta. Solamente el 1 anda, solamente el 1, el 2 no. Corta. ¿En qué situaciones se usaba este último tablero que hicimos? Por ejemplo, cuando tenés una cisterna sola con una bomba y tenés 2 tanques elevados a diferentes distancias, muy separados unos del otro, cosa que no los puedas unir con un caño por abajo, porque cuando tenés dos tanques elevados, uno cerca al lado del otro, por ejemplo, podés usar un caño que una los dos tanques, entonces por vasos comunicantes te llena uno y te llena el otro. Si tenías uno más bajo que el otro, podías ponerle un caño que uno con otro también, para que digamos la salida del tanque más arriba alimente el de abajo. Entonces era una opción. O por ejemplo una cosa que lo utilizaba mucha gente y por eso también me lo pedía, era cuando vos tenés una bomba sumergible y tenés 2 tanques para elevar agua. Entonces no vas a andar haciendo 2 pozos de agua, sino que haces un solo pozo con una bomba bastante buena, sumergible, y que esa bomba alimente a los 2 tanques. Entonces, bueno, hicimos ese tablero que se los invito a ver si no lo han visto, se los dejo acá en la descripción del video, pero básicamente eran esos 3. Entonces surgió la idea también de algo que generalmente los videos los hago en base a consultas recurrentes de la gente, y me pedían que haga un tablero que sirva para automatizar una bomba de agua que ande en forma automática, y me decían que querían automatizar una bomba para que la bomba eleve agua a un tanque, que tome agua de una cisterna, por ejemplo, y que además la misma bomba sirva para riego. ¿Está bien? O sea, en lugar de tener 2 bombas, una para regar agua y otra para elevar agua a un tanque, directamente tener una sola bomba que eleve agua a un tanque en forma automática, con un automático arriba en el tanque elevado, un automático en una cisterna. Dicho sea de paso, este tablero también sirve si tenés bombas sumergibles. Simplemente anulás el automático de la cisterna y ya está. Te sirve también para bombas trifásicas, porque el contactor que usamos es trifásico. Entonces, quería la gente que haga un video explicando cómo automatizar una bomba para que la misma bomba sirva para elevar agua a un tanque, y además esa bomba que sirva para riego. Así que en un momento puede pasar que esté regando agua, elevando agua a un tanque. Puede pasar que en un momento estén andando las 2 cosas al mismo tiempo, mandando agua arriba
y aplicando la bomba también para el riego, o sea, es indistinto. Bueno, el concepto que vamos a usar es muy similar al del video anterior para una bomba que eleve agua a 2 tanques. Es prácticamente el mismo, si entendieron el concepto de ese video es prácticamente el mismo, pero lo que vamos a usar esta vez básicamente es la bomba, su contactor. Vamos a usar electroválvulas, como en el video anterior, para que la electroválvula... ¿Qué es una electroválvula? Una electroválvula es una llave de paso eléctrica, por así decirlo, que cuando uno le pone la tensión de bobina correspondiente, porque hay electroválvulas de 220 o de 24, en nuestro caso usamos de 24 volts, si uno le agrega 24 volts a la bobina de la electroválvula, me habilita el paso del agua. Es como una llave de paso eléctrica, ni más ni menos que eso. Si tiene tensión, te deja pasar el agua, si no tiene tensión, no te deja pasar el agua. Entonces, vamos a usar relés de comando, vamos a usar un contactor para activar la bomba, digamos. Entonces, una parte de una electroválvula va a permitirme el paso del agua al tanque elevado. La otra electroválvula va a usarse para el riego. A diferencia del video anterior, está la parte de riego, que en el video anterior no estaba. Anteriormente teníamos automáticos. Bueno, ¿qué vamos a usar para la parte de riego? Bueno, podemos usar varias cosas. Podemos usar, porque hay distintos tipos de riego, no todo el mundo quiere el mismo riego. Porque no sé qué pasa, que mucha gente me consulta sobre riego, no sé si mucha gente quiere regar las plantas, hay una furia por regar, no sé qué pasa, pero hay mucha gente que quiere regar plantas. No lo sé. Entonces muchas veces, quiero regar, bueno. Entonces, la forma de activar el riego puede ser de dos maneras, digamos. O puede ser por un timer, digamos. Un timer, o sea que, ¿qué significa esto? Esto es un timer mecánico y esto es un timer digital. Este simplemente tiene un interruptor de salida y este tiene como una salida tipo relé, que es un común, normal cerrado y normal abierto. Pero básicamente el concepto es el mismo. A tal hora prende, a tal hora apaga. Entonces, la forma más fácil de hacer el riego puede ser directamente que vos actives el riego a tal hora y a tal hora se apague. Punto. Ese es el sistema más básico de riego y vamos a empezar con este. Y después otra forma sería utilizando un programador de riego. ¿Se entiende? Estamos hablando de la activación de la bomba. O sea, la parte del tanque ya ahora la vamos a ver todo el tablero en sí, pero la parte del tanque sería en forma autónoma, que activa la electroválvula, todo para que mande agua al tanque o no. Y la parte de riego puede ser que se active o por un timer mecánico, digital, el que ustedes prefieran, o puede ser por un programador de riego. El programador de riego ya es algo no mucho más complejo, pero digamos que tiene otros parámetros. Hay algunos que tienen hasta detección atmosférica, no sé qué, hay. Pero lo que nos importa a nosotros de los programadores de riego son la salida que tiene. ¿Está bien? Es la salida. Entonces nos tenemos que fijar qué tipo de salida. Así que vamos a ir al video en cuestión a mostrar cómo hacemos este tablero. Un tablero que es para automatizar una bomba de agua, para que eleve agua a un tanque, o para que riegue, o para que haga las dos cosas al mismo tiempo, ¿se entiende? Así que vamos a ir a ello. Bueno, tenemos acá el esquema general de cómo sería nuestro circuito. Tenemos un tanque, vamos a iluminar bien, perdón la desprolijidad como decimos siempre. Tenemos un tanque elevado con un automático. La función de este automático en el tanque elevado sería que cuando hay poca agua active la bomba para que pueda elevar. A su vez también tenemos la zona de riego. Este circuito básicamente lo que hace es una misma bomba que active la elevación de agua a un tanque y el riego, ¿no? Ahora tenemos una bomba de agua, en este caso es una bomba monofásica, tiene sus tres bornes que es fase, neutro y tierra. La tierra siempre a una jabalina eléctrica de distribución en algún tablero. Lo estamos activando la bomba con un contactor, ¿está bien? De los cuales los 4 contactos que tiene, nosotros estamos utilizando solamente 2 para fase y neutro. En realidad son 3 contactos más un contacto auxiliar. Así que esta tranquilamente podría ser una bomba trifásica, ¿está bien? Sin arranque estrella triángulo ni nada, una bomba trifásica normal, pero lo vamos a usar en nuestro caso con una bomba monofásica. Tenemos ahí fase y neutro. Tenemos una cisterna, la cisterna tiene la función de alimentar la bomba siempre entra por acá, el agua sale por arriba.
Tiene un automático la cisterna. ¿Cuál es la función de este automático? Básicamente que cuando hay poca agua, corte. Es decir, tiene la función de que si hay poca agua, corte. ¿Para qué? Para que justamente la bomba no trabaje con poca agua o en vacío. Las bombas siempre deben trabajar con agua. Con lo cual, el automático en la cisterna cumple la función de que si hay poca agua, no encienda la bomba. Y el automático en el tanque tiene la función de que si hay poca agua, active la bomba. Si hay mucha agua en este nivel, corte. Obviamente este debe estar graduado mecánicamente para que a tal nivel corte y a tal nivel prenda. Y acá básicamente lo único que se toma es que cuando hay baja agua, corte. Esa es la función. Bueno, ¿qué tenemos? Al entrar una bomba, entonces la cisterna, la salida de la bomba se bifurca en dos partes. ¿A dónde va cada parte? Bueno, una va a elevación de agua al tanque y otra va a la parte de riego. Ahora, ¿qué tenemos acá? Electroválvulas. ¿Cuál es la función de una electroválvula? Básicamente es una llave de paso. Es una llave de paso eléctrica. Hay de 220 volts, de 24 volts. En nuestro caso estamos utilizando electroválvulas de 24 volts. Esto significa que si yo le pongo 24 volts acá, me va a dejar pasar el agua hasta allá. Si yo le pongo 24 volts acá, me va a dejar pasar el agua de acá para allá. Entonces, básicamente, si le pide agua el tanque, me va a habilitar esta electroválvula. Si le pide agua al riego, le va a dejar pasar esta electroválvula. O puede pasar la condición que me pida el tanque, me pida el riego, y tengo que habilitar las dos electroválvulas. Debería haber una tercera electroválvula más o alguna válvula de alivio por si en algún momento prende la bomba y las dos electroválvulas están cerradas porque se dañaron. Por ejemplo, estaría prendiendo la bomba contra nada, contra un tapón. Vamos a suponer la hipótesis de que están las dos electroválvulas dañadas, ¿no? Entonces, prende la bomba porque el tanque le pide agua, o el riego le pide agua y no me deja pasar el agua porque están trabadas. Bueno, debería haber acá como un presostato, por ejemplo, que después de tanta presión corte la bomba. Eso sería una protección extra que no la dibujé en este esquema, pero estaría bueno poder hacerla también. Pero yo creo que se entiende el concepto y después se aplica eso. Pero podría tener una tercera rama acá con un presostato, cosa que si están trabadas las dos y prende la bomba, libere por ahí, o alguna válvula de alivio, algo por el estilo. Esto es lo que es el esquema de bomba, contactor, cisterna con su automático, electroválvulas en la bifurcación, riego y tanque elevado. ¿Se entiende? Todos estos esquemas se los voy a dejar en la descripción del video. Pasamos al otro esquema. ¿Cómo sería el esquema eléctrico? Básicamente tenemos dos relés de comando que serían estos, que tienen cuatro digamos llaves internamente. Es un cuádruple inversor, solamente usamos tres. Son relés de comando, tanto este como este, con bobina de 24 volts, como dice ahí, relay 1 24 volts, relay 2 bobina 24 volts. La bobina siempre es A1 y A2, A1 y A2. ¿Y qué tenemos acá, por ejemplo? Para que se activen los dos relés, cualquiera de los dos relés, ¿qué me activa cada relé? Bueno, cada relé, si se fijan, tienen 24 volts en la parte de arriba. ¿Qué es un relé? Son 4 llaves que se habilitan al mismo tiempo, ¿está bien? Cuando yo entre A1 y A2 le pongo una tensión, que en este caso es 24 volts, significa que me van a activar estas 4 llaves. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros le ponemos 24 volts, por ejemplo, ustedes vean que tienen un diferencial, la salida de la térmica. La salida de la térmica le mete un transformador y el transformador tiene dos salidas de 24 volts alternos, que las llamamos O1 y O2. Si yo acá le pongo O1 y O2, automáticamente me pega estas 4 llaves. Lo mismo para este. Ahora, cuando yo le pongo 24 volts acá, me va a activar dos cosas, o tres en realidad. Me va a activar un neón, indicador que está activo esta parte, por ejemplo un neón, ¿ven? ¿Cómo se activa cada una de las cuestiones que están acá abajo? Bueno, si yo le pongo 24O1 y acá le pongo 24O2, me va a prender todo esto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, tenemos el automático de tanque, que era el que yo les mostraba acá, el automático de tanque. Y el automático de tanque y una tecla de automático. O sea que yo, en el caso, por ejemplo, que si me haya dañado el automático y no pueda elevar agua, lo voy a hacer
activando esta tecla, ¿está bien? En la parte de riego es lo mismo, básicamente cierro esta llave o activo esta tecla manual, están en paralelo, o sea que activando cualquiera de las dos me va a activar el relé, ¿está bien? O sea que si yo, por ejemplo, activo esto, me va a activar este relé. Si aprieto este botón, me va a activar este relé. De igual modo, si yo activo este botón acá, cierro, digamos, el circuito, me va a activar este relé. Y si cierro el circuito con este, me va a activar el relé. ¿Está bien? Con cualquiera de las dos condiciones, o las dos al mismo tiempo, se me activa el relé. Ahora, el relé, ¿qué me activa? Bueno, un neón me va a activar el contactor de la bomba y me va a activar una electroválvula. Es decir, cuando se me active este relé, el automático de tanque, es decir, este, me va a activar el contactor y la electroválvula. Por ende, cuando le pida agua el tanque, me activa esto y esto. Y va a hacer, el agua sube para acá. De igual modo, si en algún momento se activa el riego, me activa este relé. ¿Qué me activa este relé? Bueno, un neón indicador que está activa esta parte. Me va a activar la bobina de la electroválvula 2, o sea, esta. Y me va a activar la bobina del contactor. Cualquiera de los dos relés me activa el contactor. ¿Está bien? Entonces, cuando el automático de agua pide, me activa el relé, me activa el contactor. O sea que en cualquiera de las dos partes me activa la bomba. Pero además me debe activar en conjunto con la bomba una electroválvula. ¿Se entiende? Entonces, el automático de tanque me va a activar el relé, que a su vez el relé va a activar el contactor. Me va a activar una electroválvula y un neón. Esta parte no se usa. De igual modo, cuando se activa el riego, me va a activar el relé, que a su vez el relé va a activar la electroválvula 2 y un contactor. Y cualquiera de los dos relés, ¿cuándo se va a activar? También, es decir, ¿cuál es la condición extra que se tiene que pasar para que se activa cualquiera de los dos relés? Que el automático de la cisterna esté cerrado, es decir, que tenga agua la cisterna. ¿Se entiende el concepto? Ustedes tienen que entender el concepto, después los esquemas eléctricos, yo se los dejo acá en la descripción del video, pero ustedes tienen que entender el concepto. ¿Se entiende? Ustedes, el automático de tanque le pide agua, cierra este circuito, me deja pasar electricidad. Si la cisterna tiene agua, cierra el circuito y me activa este relé. Con este relé se va a activar el contactor y la electroválvula 1. De igual modo, cuando se cierra el riego y además haya agua en la cisterna, me va a activar el contactor y la electroválvula 2. Entonces, ¿me pide agua el automático de tanque este? Bueno, me va a activar el relé y esta electroválvula. ¿Me pide agua al riego? Bueno, activa la electroválvula y el contactor. ¿Se entiende? Básicamente tiene que activar este en conjunto con alguna de estas dos. Así siempre el agua puede pasar. Ahora, una cuestión a tener en cuenta y es lo siguiente. La parte de riego yo la simbolicé con un interruptor. Ese interruptor tranquilamente podría ser un timer. ¿Ven? Un timer podría ser. Entonces básicamente lo que hace el timer es que a tal hora prende y a tal hora apaga. Entonces el timer me va a activar que haya agua o no. ¿Se entiende? Básicamente el timer lo que me va a hacer es que se active el relé, me va a activar el contactor siempre y cuando haya agua en la cisterna. De igual modo, el automático de tanque va a activar el relé siempre y cuando haya agua en la cisterna y me va a activar la electroválvula y el contactor. Ahora, esta es una forma de activar el riego que es con un timer, que significa ustedes programan a la hora y a la hora que prende y a la hora que apague. Es un sistema muy básico, pero es una cuestión de riego. A tal hora prende, a tal hora apaga. Bueno, otra opción de tener riego sería un programador de riego. Ahora, veamos una cosa sobre los programadores de riego. Los programadores de riego puede ser que tengan simplemente una salida a relé y chau problema. Simplemente es como un timer. Básicamente se activa el relé de riego, me activa el relé de comando mío, me activa la electroválvula, me activa el contactor siempre y cuando haya agua en la cisterna. Pero, muchas veces los programadores de riego, permítanme que les muestre, tienen una salida a electroválvulas que no la vamos a usar nosotros, o sí lo pueden usar, pero tienen básicamente una salida de 24 volts para esto. Ahora, yo para no arriesgarme y que se me queme absolutamente todo,
no le voy a mandar 24 volts acá porque si lo pongo al revés me puede quemar. Entonces lo que voy a hacer es usar un relé auxiliar. ¿Qué es esto básicamente? La salida del programador de riego, voy a hacer que me active un relé y el relé sí que me simule, digamos, como tenemos acá, esto. Yo siempre tengo que lograr que haya un interruptor que me cierre. Y no le quiero meter 24 volts, porque si yo pongo 24 volts así, puede ser que me dañe algo, o me entre un corto, o algo por el estilo, y yo no quiero eso. Entonces, para evitar ese tipo de cortes y todo eso, siempre le pongo un relé auxiliar a mi programador de riego. Pero como ya dijimos, los diferentes programadores de riego tienen diferentes salidas. Hay relés de riego, programadores de riego, que tienen salidas a relé, otros tienen salida de 24 volts, etc. ¿Se entiende? Fíjense, estos son, por ejemplo, un programador de riego muy conocido que tiene cableado electroválvulas, cableado una electroválvula maestra que a su vez activa cada una de estas, se pueden poner en cascada. Es bastante, o sea, pero ustedes siempre lo que tienen que lograr es que con una misma bomba, llegar a este circuito. Este es el circuito que ustedes tienen que llevar siempre. Un relé de comando que activa el contactor que activa la bomba y una electroválvula. Se activa en el relé 2, que se activa con la parte de riego. Vamos a tener una bobina del contactor también. O sea, esta bobina es la misma que esta, O sea, fíjense que es la misma. O sea, cada relé de estos me activa el contactor. O sea, me activa la bomba. ¿Se entiende? La parte de comando. Y a su vez, cada relé, además de activarme el contactor, me activa una electroválvula. O esta o esta. Siempre y cuando en la cisterna haya agua. ¿Se entiende? Siempre y cuando en la cisterna haya agua. Esta es la forma más fácil de verlo. En donde tenemos, por ejemplo, la tecla de manual, un automático. Y este es para la parte de llenado de tanque y esta es la parte de riego. Fíjense, siempre en la parte de riego salga un relé y que el relé me cierre ahí, digamos, el contacto que me habilita el relé, que a su vez me habilita la electroválvula y el contactor, siempre y cuando haya agua en la cisterna. Si no hay agua en la cisterna, esto no va a prender en absoluto. Todos estos planos se los voy a dejar en la descripción del video. Comentarios extras se los voy a dejar también en la descripción del video, primer comentario fijado. Para quien no lo sepa, esto es un contactor. Básicamente son llaves manejadas eléctricamente. ¿Cómo trabaja esto? Acá tenemos un terminal que se llama A1 y acá tenemos un terminal que se llama A2. Dichos terminales corresponden con una bobina. En este caso la bobina trabaja con 24 volts. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay bobinas de contactores que trabajan con 110 volts, 220 volts, 380 volts. Para nuestro caso elegimos una bobina de 24 volts. Entonces, ¿qué significa? Que cuando ustedes entre A1 y A2 ingresan 24 volts alternos, se les va a unir esta pata con esta pata con esta pata con esta y esta pata con esta. 220 volts a 24 con 50 VA. Esto es la potencia que tiene, o 2 amperes, si lo quieren ver de esa manera. Cables rojos, cables negros. Negro corresponde a la entrada de 220, rojo a los de 24 volts. ¿Qué es un relé de comando? Es esto. Hicimos video en nuestro canal sobre qué es un relé de comando, cómo trabaja, cómo se usa. En nuestro caso tiene bobina de 24 volts, es de marca Schneider, también muy buena marca. Tiene indicadores luminosos cuando pega el relé, así que lo veremos en acción en breve cuando armemos el tablero. Les voy a pasar a mostrar a continuación los componentes que vamos a usar en este video a grosso modo. De todos modos, les aconsejo revisar la descripción de este video para chequear la lista completa en caso que no haya mostrado alguno. Vamos a utilizar neones marca Schneider Electric. En este caso de 220 para Rielding.
Vamos a utilizar relés de comando, también de la marca Schneider Electric, 24 volt alternos, con su base para enganchar en un riel DIN. Tenemos dos. Térmica, también Schneider Electric, de 10 amperes. Vamos a tener enganches para teclas, para riel DIN. ¿Para qué? Para poner en modo manual o automático. Tenemos acá también un diferencial de 25 amperes, también Schneider Electric. Esto se acopla sobre el contactor, es un relé que te actúa protegiéndote el motor que no se queme en caso de algún sobreconsumo y todo eso. Contactor, también Schneider Electric, bobinas A1 A2, contactor con bobina 24 volts. Transformador 220 a 24 volts, 50 VA o 2 amperes. Vamos a utilizar también cables Plastix de IMSA, muy buenos cables también estos. Vamos a usar automáticos de tanque, marca Vigilant. Utilizaremos estos conectores estancos también, que es para cuando conecten los tableros o los cables que salen de los tableros hacia los automáticos y genere la estanqueidad y no se quede el empalme al aire libre ni nada de eso, entonces dure mucho más el empalme. Vamos a utilizar este tipo de tableros, ahí les dejo el código. Bueno, tenemos acá más o menos distribuido cómo va a quedar el tablero. Más o menos, le doy un pantallazo. Tenemos lo siguiente: diferencial general, térmica general, neón indicador de tensión en el circuito. Con lo cual, cuando este neón esté prendido, significa que el tablero está energizado. En este caso vamos a usar una bomba de prueba, con lo cual una térmica de 10 amperes es más que suficiente, pero tanto el valor de la térmica como el de diferencial van de acuerdo al consumo de su bomba y su tablero en general. Tenemos un transformador de 220 a 24, 2 amperes, va a ir acá, y falta el fusible que protege la salida de este dispositivo, porque la entrada de esto está protegida por la térmica general. Entre hilera e hilera de componentes hay un cable canal ranurado, tenemos el contactor, tenemos el relé de comando 1, relé de comando 2, neón indicador de tensión acá y neón indicador de tensión acá. Tenemos la tecla de manual o automático tanque 1, un relé térmico para la salida del contactor para proteger de sobreconsumo de la bomba a todo el circuito, y tenemos las borneras de salida. Bueno, ya hemos ido cortando a medida los cable canal ranurado. Hemos cortado con amoladora el riel DIN también. Lo que vamos a hacer es perforar con tornillos punta mecha todo esto a la chapa final del gabinete, y hay que tener cuidado si van a usar una mesa medio delicada. Generalmente es una mesa de trabajo, en mi caso, para no marcar la mesa que está abajo vamos a usar una madera. Ahora tenemos que cortar el sobrante con amoladora. Tanto los riel DIN, esto tenemos que poner en zócalos. Atornillado esto, y nos faltan ahora los cable canal ranurado.
Bueno, ya tenemos acá lo que es la presentación del tablero. Tenemos que amurar todavía los cable canales ranurados que los acabamos de cortar. Un portafusible para proteger lo que es el transformador. Una bornarita para empezar a distribuir desde acá todo lo que son la tensión de 24 volts. Más cable canal ranurado. Tecla manual y automático para tanque 1. Tenemos el relé de comando para el tanque 1. Un neón indicador. A diferencia de este, también se podría haber puesto uno de 24 volts. Este es de 24, este de 220 volts. Y elegí un poquito más grande para poner algún rótulo por acá. Básicamente esto es una base. Es una base para rielding. Y se le pone una tapa ciega con un agujero. Contactor, relé térmico. Así que así va quedando de momento. Genial. Bueno, ya presentamos todos los cable canal. Están todos atornillados con su respectivo tornillo. Del lado de atrás están todos los tornillos cortados. Ya hicimos todos los caminitos por donde van a pasar los cables, entre los cable canal y cable canal. Acá cortado, 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 cortado y cortado. Entonces los cables van a pasar todo por los caminos internos, no van a quedar a la vista ni nada. O si se ve, simplemente se va a ver el tramo que va desde el componente hacia el cable canal. Queda muy prolijo así de esta manera, entonces quedan todos los cables escondidos. Y luego todos estos cable canal se tapan con la tapa. Con esta tapa. Vamos a empezar a cablear. Cable marrón para la fase. Cable celeste para el neutro. Una cuestión a tener en cuenta es lo que son diferenciales marca Schneider. Ven que tiene una N marcada ahí, no sé si llega a ver, una N. Esa N indica que va el neutro, como pusimos ahí, color azul. Y otra cosa muy importante, siempre que conecten algún cable a algún dispositivo, jamás debe morder la vaina. Eso tienen que tenerlo muy en claro. Muchas veces se generan chisporroteos en los dispositivos estos, ya sea termomagnéticas, diferenciales, porque muerde la vaina y queda, digamos, el cobre medio flotando, y eso genera un chisporroteo que a la larga te puede generar una explosión. Eso siempre, ténganlo en cuenta. ¿Ven? Ahí. Hasta ahí entra. Ahí. Ni más ni menos que eso. Ahí. Nunca debe morder la vaina. En nuestro caso vamos a estañar las puntas de los cables que entran en las borneras. Pero tranquilamente pueden usar este tipo de terminales, que son terminales TIF, punteras TIF, mejor dicho, que se apretan con este tipo de pinzas, así que pueden usar esto o estañar las puntas. Así quedan estañados los cables que van a ir en las borneras. Alimentación general, viene por acá adentro, por acá adentro, por acá adentro, y llega a la primer bornera. Bornera de alimentación del tablero. De cada borna de la térmica tengo que sacar 3 cables. ¿Por qué? Porque uno es para un neón, que es muy bajo consumo, y otro es para un transformador. Esto debería hacerse, por ejemplo, con regletas de distribución, pero en este caso vamos a usar esto, que es un cable soldado con 2 derivaciones. Fíjense que son cables muy finitos porque son cables de bajo consumo. Uno es un neón que no consume prácticamente nada y el otro es un transformador. Notar que siempre ponemos, por ejemplo, a la derecha el neutro acá, el neutro acá, el neutro acá y el neutro acá. Siempre a la derecha, y eso lo respetamos a lo largo de todo el tablero. Los cables negros que entran al transformador los soldamos, como se puede ver ahí. Ya hicimos las derivaciones correspondientes de fase y neutro hacia la luz piloto, que nos va a indicar que hay tensión en el tablero, y hacia la entrada del transformador los cables de color negro, según indica el esquema. Entrada 220 volt, color negro. Ahora, tenemos estos 2 cables que son los que vamos a meter directamente en el contactor. Y acá vamos a hacer una aclaración. En nuestro caso además le pusimos un relé térmico que es para proteger el sistema en caso de que haya un sobreconsumo de corriente. Si no tuviese esto, directamente yo meto fase y neutro acá y la salida la mando directamente a la bornera de salida del motor. Pero como tenemos esto, vamos a tener que hacer una pequeña modificación. ¿Por qué? Este es un relé térmico trifásico. Y siempre que un relé térmico trifásico se usa en monofásico, es decir, con fase y neutro, hay que hacerle
una vuelta de cables para que la corriente circulante por el motor pase por las tres placas sobre las que censa la corriente. Además está decir que en nuestra maqueta vamos a usar una bomba, la cual ya tiene integrado un protector térmico en sus bobinados, con lo cual en nuestro caso en particular no sería necesario el uso de un relé térmico, pero yo lo quería conectar para que ustedes vean cómo es la conexión en caso de que sí o sí lo necesiten. Cuando ustedes tienen que comprar un relé térmico, ¿de qué valor lo compran? Lo van a tener que comprar en un rango de corriente que esté incluido la corriente nominal del consumo de su motor. ¿Sobre dónde actúa esto? Directamente sobre la bobina del contactor, porque esto es un dispositivo de protección que actúa sobre la bobina del contactor en la parte de comando. Por eso tiene sus conexiones de salida y a su vez tiene estos dos contactos normal abierto y estos contactos normal cerrado. Bueno, hemos concluido la conexión de la parte de potencia del contactor con el relé térmico. Les voy a explicar cómo es. La fase viene directamente desde la térmica de corte general. Viene acá. La salida viene a este relé térmico, viene acá y va directamente a la salida, a la parte de fase, lo que va a ir a la bomba. El neutro no lo conectamos acá, lo conectamos acá, sale del contactor, entra al relé térmico, la salida va todo por acá, todo por acá, todo por acá, y entra acá. Y la conexión de acá, que sale acá y que sale acá, es la que va conectada al motor. ¿Por qué hay que unir este cable, con este? ¿Por qué hay que unirlo? ¿Por qué hay que hacer básicamente esto? ¿Por qué hay que hacer esto? Digamos, la fase entra directamente al motor, obviamente pasando por el contactor, relé térmico, y entra directamente al motor. El neutro entra por acá, pasa por acá, sale por acá, viene acá, pasa por todo el contactor y el relé térmico y llega al motor. Esto hay que hacerlo para que sense bien el relé térmico. Si la corriente circulante por el motor no pasa por las tres láminas mecánicas que están acá adentro, muchas veces puede generar error y no mide correctamente la corriente que está circulando. Por tal motivo, la corriente que va al motor monofásico debe pasar obligatoriamente por las tres chapas del relé térmico. ¿Se entiende? Es básicamente esto. Ahora después al final o en la descripción del video te dejo el esquema bien cómo se conecta, pero para que lo tengas entendido. Una cuestión a tener en cuenta es que he cambiado la posición de la bornera de tierra. La puse entre la fase y el neutro, tanto a la salida del motor como a la entrada de alimentación del tablero. ¿Esto por qué es? Porque si llegara a haber algún sobrecalentamiento, la bornera algo así, para que no se haga corto, sino que derive directamente a tierra. Así que la puse ahí en el medio. Dado que las salidas del transformador las tengo que distribuir a distintos puntos del tablero, voy a usar una regleta de distribución usando terminales punteras TIF y voy haciendo como unos puentecitos. Estos 24 volts simplemente, no es 220, con lo cual desde acá reparto a todos los puntos del tablero que necesiten 24 volts. En nuestro esquema tenemos la salida del transformador con sus dos cables, que yo le llamé O1 y O2. Básicamente es output 1 y output 2. Ahí vamos marcando ya lo que va a ser 24 volts salida 1, que es la salida 1 del transformador. La salida que va desde el 24 o 1 hasta la bobina del contactor, primero la vamos a tener que hacer pasar por nuestro relé térmico. Así, una vez la salida del relé térmico, recién ahí sí lo conectamos. ¿Se entiende? Esto es un interruptor más para la bobina del contactor. Es justamente lo que protege al motor. Y esto simplemente, cuando activa, tiene ahí dos interruptores, un normal abierto y un normal cerrado, normally open, NO, y normal cerrado. Entonces hay que elegir de acá el interruptor adecuado y ponerlo en serie con la bobina del contactor, para que cuando abra, tac, no nos permita pegar el contactor. En nuestro caso vamos a usar el normal cerrado. ¿Qué significa esto? Que siempre va a estar cerrado, pero cuando se active esto, ahí va a abrir. Y cuando empiece la protección, no nos va a permitir andar el contactor y por ende no va a andar la bomba. Ya sea porque la bomba se clavó o algún motivo particular.
Esto tiene que estar siempre cerrado, normally close, o sea que el circuito está así cerrado, digamos, esto se abre, básicamente cuando se activa esto, se abre esta pata, se abre, siempre están pegadas una con otra y cuando se activa la protección se abre, entonces no me permite activar esto. Entonces básicamente es un interruptor más en la bobina del contactor, ¿se entiende? Bueno, ya terminamos de conectorizar lo que es la pata de la salida 1 del transformador de 24 volts a través de esta regleta. Fíjense cómo ya se van inflando los cables canales, es importante eso, hay que tener en cuenta siempre el grosor del cable canal, porque en base a eso te va a permitir meter más o menos cables. Porque esto se acopla a la salida del contactor y cuando activa me va a abrir estos dos contactos que son los normal cerrados. Entonces en nuestro caso lo vamos a poner en serie con la bobina del contactor para que cuando esté en condiciones normales y no se active, nada, va a estar cerrado acá, va a haber una unión, la bobina del contactor va a estar andando perfectamente. Cuando hay una protección térmica esto se va a abrir, se abre y ya no te permite andar el contactor. Con lo cual esto actúa sobre la parte de comando, que es la bobina del contactor. La salida 2, antes de empezar a distribuirla por todo el tablero, que pase a los relés de comando y todo ese tipo de cosas, lo vamos a hacer pasar por un fusible para proteger la salida del transformador. El primario, el transformador, ya se protege con una termomagnética porque está unido a la termomagnética principal. En caso de algún corto va a proteger y va a saltar la termomagnética. El secundario lo protegemos con un ¿cómo se llama? Un fusible. Tiene uno ahí más uno de repuesto. Y o sea que antes de empezar a distribuir vamos a pasarlo por este portafusible. Bueno, acá ya seguimos armando el tablero. Tenemos un timer, en este caso vamos a usar un timer mecánico, ¿está bien? Que simplemente tiene arriba la fase y neutro, ahora vamos a conectarlo. Y los dos cables negros sería el interruptor que habilita esto. Esto básicamente se programa y una vez que llega a tal hora, ahí directamente corta, abre el circuito, digamos. Ahí se puede ver, o sea, es decir, cierra el circuito cuando se habilita el timer. Entonces yo voy a decir en tal hora va a regar y en tal hora no. Puedo ponerle como puedo ponerle también uno digital también. Y este incluso tiene normal abierto y normal cerrado, a diferencia de este que es solamente común y normal abierto, como se puede ver ahí. Y además lo voy a usar por un tema de espacio, ya que tuve que sacar un neón que tenía del tablero anterior para que era cuando active el contactor. Bueno, ahora simplemente voy a tener que ponerle uno de estos en su lugar, así que lo vamos a conectar ahí. Bueno, todo conectado, bomba eléctricamente conectada, bomba, la entrada de agua que está acá conectada, la salida conectada, va a las dos entradas de electroválvulas, electroválvula 1, electroválvula 2, elijan ustedes cuál usan para, ¿cómo se llama?, para riego y cuál usan para elevación de agua a un tanque. En este caso estamos usando una manguera, así nomás, es provisorio para esta maqueta. Esto cuando uno lo hace profesionalmente tiene que ser con caño de 1 pulgada, como es esto, no se reduce. Pero es para mostrar el funcionamiento del tablero. Bueno, vamos a dar la energía. Están en automáticos los dos, ¿está bien? Vamos a simularle nosotros el timer corriendo la hora ahí. Pueden poner el timer que ustedes gusten. Ya saben, las boyas automáticos están trabajando con 24. Vamos a energizar el tablero. En este caso yo le puse un disyuntor diferencial, pero si ustedes tienen un disyuntor diferencial en la casa donde lo van a instalar, no hace falta que lo pongan acá, no hace falta un doble diferencial. Simplemente yo lo puse acá para mostrarles cómo sería, pero no hace falta. Si ustedes lo van a conectar a una casa que ya tiene disyuntor diferencial, ya está, no hace falta. En este caso lo ponemos para mostrar quien lo necesite. Activamos. Activación, hay energía, listo. Ahora, este sistema no va a andar en absoluto si la cisterna está vacía, porque justamente una bomba no puede trabajar en vacío. En el caso que ustedes tengan una bomba sumergible, bueno, esto lo puentean. Ustedes no usarían esto, directamente esta parte de la cisterna la puentean porque no llevaría automático cisterna. Pero estamos usando una situación donde tomamos, por ejemplo, agua de un tanque. Entonces en el tanque cisterna, que es donde se abastece esta bomba, tiene que tener un automático para que la bomba no trabaje en vacío. La función del automático en la cisterna es que
la bomba no trabaje en vacío, es decir, sin agua, porque se rompe después los sellos y se daña la parte de la turbina. Entonces no va a andar nada si no tengo, o sea, no va a andar ni el modo de riego ni el modo de elevación de agua tanque si tengo esto. Después tenemos un automático acá, que es el automático de tanque, y después tenemos la parte de riego que trabaja, en este caso es un automático, un timer automático que a tal hora activa y a tal hora desactiva. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a simular que hay agua en la cisterna. ¿Está bien? La cisterna hay agua, entonces activa, como el del tanque le está pidiendo también, están los dos llenos. O sea, la cisterna está llena y el tanque está lleno. ¿Qué pasa si el tanque 1 le pide? Activa solamente la electroválvula que va al tanque. ¿Se ve? Se llena el tanque, se llena el tanque, se llena el tanque, corta. Muy bien, corta, se llena el tanque. Ahora se empieza a vaciar de nuevo el tanque. Activa solamente eso. Ahora, ¿qué pasa? Se vació la cisterna. Corta. No hay más agua, porque yo no puedo prender la bomba si yo tengo la cisterna sin agua. Entonces se llena de nuevo la cisterna y ahí recién sigue saliendo. Entonces solamente activa cuando le pide agua. Entonces se llena el tanque. Ahí está, listo. Se llenó el tanque. No hay más problema. ¿Está bien? No hay más problema. Muy lindos estos vigilantes. Listo. Está lleno el tanque, está lleno la cisterna. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora vamos a decir, che, mirá, vamos a activar el riego. A tal hora se activa. Esto trabaja cuando los cositos están acá al costado, prende, digamos. Hay que saber elegirle el horario y ya está. Si está acá, este es el horario, cada rayita son 15 minutos, si mal no recuerdo. Y en el horario que está acá en la rayita a la izquierda, significa que activa y acá desactiva. Entonces vamos a elegir una hora. Ahí está. Si no hay agua en la cisterna, no prende. Este es el de riego, ¿ven? O sea, no prende la luz testigo, no prende nada. Ahora, ¿qué pasa? Está activo el timer, o sea, ahora es la hora del riego. Si hay agua en la cisterna, prende, ¿ven? Si no hay agua en la cisterna, corta. Si hay agua en la cisterna, significa que puede seguir mandando el riego. Entonces vamos a suponer que hay riego. Vamos a suponer que el timer cortó a tal hora. No vamos a seguir gastando agua. ¡Tac! Cortó el timer. Cortó la electroválvula. ¿Se entiende? Es fenomenal este sistema. Este sistema es fenomenal. Ahora vamos a activar las dos cosas juntas. Que el tanque le pide y además vamos a poner la cisterna para abajo. ¿Está bien? Cisterna para abajo. Vamos a activar acá. Ahí está. Ahí tendrían que andar junto el riego y la elevación de agua a tanque. Entonces vamos a poner el tanque para abajo, le está pidiendo agua al tanque. Ven que es el mismo automático, pero está configurado diferente, digamos. Es el par de cables el que te cambie, si dónde lo usas en uno y en otro. Entonces vamos a subir la cisterna y debería prender las dos al mismo tiempo. Ahora, porque el timer no prendió todavía acá. Ahí está. Ahí está. Estaba mal elegido la hora. ¿Ven? En las dos. ¿Por qué? Porque hay agua en la cisterna, está para arriba. El tanque 1 está para abajo, está pidiendo agua. Y además el timer le está diciendo ahora manda agua al riego. ¿Me entendés? Es un espectáculo esto. ¿Qué pasa? La cisterna se queda sin agua. Cortan los dos. ¿Se entiende? Cortan los dos. Ahora la cisterna de nuevo tiene agua. La cisterna tiene agua de nuevo. El tanque se llenó. Corta aquella. El tanque se llenó. Listo. Solamente manda el riego. Entonces vamos a... Fíjense, yo voy a desactivar el timer. Ahora voy a desactivar el timer. Listo. No hay más riego. El tanque ya está lleno porque el automático está acá. Listo. ¿Se entiende? Es una cosa formidable este tablero. Es una cosa formidable. Así que... Nada. Espero que les haya servido. Ah, y no mostramos la parte de manual y automática. Entonces, si la cisterna tiene agua, que significa, ¿ven? Por más que el tanque esté lleno,
por más que el tanque esté lleno, si yo lo fuerzo, tocando tecla manual, puenteo el automático. ¿Ven? Fíjense, ahora voy a sacar la tecla, la voy a apagar. Corta. Lo mismo pasa con el timer de riego. Yo quiero regar en una hora que no está programada, pero es hoy solamente eventual. Toco manual. ¿Ven? Y se activo el manual del otro también. Los dos juntos. ¿Ven? Es una cosa formidable esto. Cortamos. ¿Se entiende? Anda un espectáculo esto. Una cuestión a tener en cuenta en este tipo de sistemas es el siguiente. ¿Qué pasaría si el tanque le pide agua, por ejemplo, y la electroválvula está rota? ¿No? Por ejemplo, podría pasar esa situación. Este le pide agua y esto está trabado, se clavó con algo, etc. Estaría prendiendo la bomba contra una pared, porque es como activar la bomba y cerrarle el caño acá. Entonces, se podría poner, por ejemplo, si son para dos salidas, una tercera salida con un presostato que corte la alimentación de la bomba, por ejemplo, o la alimentación del contactor, ¿se entiende? Cosa que, si se activa el tanque o se activa el riego, podría pasar lo mismo. Se activa el riego y esta bomba, esta electroválvula, perdón, está rota. Para que no se prenda la bomba y estando clavado acá, digamos que es como si estuviese cerrado. Para que no pase eso, se podría poner tipo un presostato. Entonces, o como trabaja en los termotanques, que es una válvula de alivio, cosa que dispare presión por ahí para que no esté prendida la bomba y cerrado, digamos, la llave de paso eléctrica, que es una electroválvula. ¿Se entiende? Habría que tener esa precaución también, que no lo puse acá, pero es importante saberlo eso, porque podría pasar en un lugar que se clave la electroválvula y la bomba prenda. No va a poder salir el agua, va a girar, va a calentar. Entonces para eso se pone un tercer ramal con algún tipo de presostato, que si la presión en la línea de salida llega a tal presión, tac, me corte la alimentación de la bomba o la alimentación del contactor o algo. Generalmente los presostatos tienen un switch de salida que lo podríamos poner en serie con el bobinado del contactor, ¿se entiende? Entonces cortamos la alimentación del contactor para que no active más la bomba, y con algún testigo se podría poner diciendo error, algo de eso, ¿se entiende? Así que sin más que decir, nos vamos a ir, ¿está bien? Como siempre decimos en nuestro canal de YouTube, nunca dejes de estudiar, entendé todo el porqué, prepárate, estudia, aprende, siempre aprende, nunca dejes de aprender, porque aprendiendo se entienden los conceptos, ¿se entiende? Así que nunca dejes de estudiar. Te mando un gran abrazo y adiós. ¿Terminamos? Porque es increíble. Me pasa, o sea, hice este video porque mucha gente quiere regar. ¿Qué tanto riega? Las lechugas, ¿qué riega? ¿Qué es lo que riega? No sé qué riega. Che, como chifla este. Escúchame, riega, la gente quiere regar. No sé qué. Porque yo te entiendo el tipo que quiere regar cuando se va de vacaciones para que se le rieguen las plantas y no se le mueran. Está bien. Pero la gente quiere regar, o sea, loco, vayan a regar, agarren la manguera y... ¿Qué tanto timer, tablero? O sea, no sé qué pasa, gente quiere regar. Nos vemos a la tarde, nos vamos a un bar, nos vamos a tomar unos drinks. Chau.